Buenas noches, señorita. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio. La mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles, viáticos pagos para que disfruten de un plan, señoritas. Sí, señoras, todas van a gozar de mi presencia y van a estar conmigo disfrutando de un excelente plan muy acogedor y tomando unas copas de vino. La segunda opción es no ir, y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela, y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión. Espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué video es un anecdotario sobre la esquina más visajosa del norte de Bogotá? Donde Pedro Rangel y Diego González los adentrarán en el fascinante universo de la porno miseria. Comencemos. Desde el exterior, acá viendo la nieve caer y extrañando el final de año en Colombia, porque en Colombia no hay nieve, pero es mucho mejor porque la nieve es muy bonita verla una vez en la vida, muy bonito salir una vez en la vida a hacer su muñeco de nieve, pero la segunda vez ya aburre y la tercera vez usted ya está hasta el cogote de nieve y ya quiere que no vuelva a aparecer esta maldita tierra blanca cayendo del cielo, hermano. Entonces, harto con la nieve. Véanla en televisión, que es mucho más bacano que verla en persona. Oiga, ¿y a qué temperatura está? Ahorita estamos a menos 10 grados. Bueno, es uno de los días fríos, pero ahorita en enero se pone un poquito peor. Para nuestros nuevos oyentes, que son creo que uno o medio, pero no saben dónde está usted, dónde está. Después de que me echaron de Colombia, salí allá para precisamente escapar de la gente, de unos enemigos. Me mudé a los Estados Unidos. Y después también me echaron de Estados Unidos y ahora estoy acá en Canadá. Vamos a ver cuánto duran hasta que me echen. ¿En qué pueblito? ¿En qué pueblito? Es un pueblo cerca a Toronto y el pueblo queda a 2 horitas de Toronto, se llama Kingston. Ah, breve. Bueno, y yo ya hice la presentación, entonces también le toca a usted, hermano, que nos cuente dónde está. Yo también, yo estoy como en una ciudad intermedia al lado de la Ciudad de México, a hora y media de la Ciudad de México. Se llama Tulancingo de Bravo. ¿No tiene miedo que ahora que está haciendo el podcast lo localicen la gente en Colombia, que sepan dónde está? No creo que estén ya muy interesados, weón, en seguir mis rastros aquí. Esa es la ventaja, ¿no? Después de los años, pues la gente se olvida, o eso esperamos, ¿no? Que se hayan olvidado. Yo, la verdad, no creo mucho que me recuerden. Nos escribió Didier tu papá y dice, par de guarichas, con que fueron ustedes los de la rata. Mi hermanita, en paz descanse, nunca los perdonó. Entonces debe ser Didier el hermano de la personita, que en paz descanse. Disculpas y decirle a Didier, tu papá, que acá yo desde Canadá le voy a poner una veladora a la hermana y voy a ver si algún chamán me contacta con ella para pedirle disculpas por la broma de la rata. Pues ante la expectativa de la muerte, pues uno se toma la vida más ligera también, así que yo espero que donde quiera que esté, ella también ya se lo tome más a la ligera y quién sabe, de pronto se reencontró con la rata muerta allá, ¿no? Sí, y ambas tengan un propósito, Sí. hayan encontrado un propósito en el más allá. Estuve viendo en estos últimos días esta noticia, dice, Daddy Yankee anuncia su retirada definitiva de la música y dice que se declara a vivir para Cristo. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que Dios pueda perdonar a alguien que le hizo tanto daño a la juventud? Yo vi gente que no quería tener hijos y comenzaron a bailar reggaetón y tuvieron hijos. Yo no sé a qué nivel tiene que llegar el grado de perdón de Dios para perdonar a Daddy Yankee. Pero me imagino que Dios debe ser un ser muy todopoderoso y para lograr perdonar a Daddy Yankee que nos dio el reggaetón. Y bueno, me imagino que también Daddy Yankee, para haberse movido y para renunciar a la música, es un acto de redención, no seguir produciendo música, ¿no? Y darle la vida a Dios. No sé, ¿usted sí cree que Dios puede perdonar a Daddy Yankee? Yo creo que el dios de Daddy Yankee debería ser Cronos. Cronos se comía a sus hijos.
Entonces, favor con favor se paga Daddy Yankee. Yo la verdad no estoy muy al tanto de la discografía o de la vida de Daddy Yankee o qué hizo después, ¿no? Recuerdo no las canciones de hace mucho tiempo, pero no sé, ¿le han conocido algún escándalo a Daddy Yankee, algún escándalo raro? No sigo muy de cerca su trayectoria, pero sí me enrumbé muchas veces con música, no, lo que le digo a mis amigos perdidos, que eran ultrametaleros, y a las 3 de la mañana con media botella de aguardiente comenzaban a poner Daddy Yankee y a llorar y Daddy Yankee, eso. Eso también pasa mucho que uno tiene la imagen del rockero delante de los amigos, uno se pone como que no, yo soy el malo, soy el rockero, lo que escucho es metal, thrash y todo esto, pero cuando ya uno cierra la puerta de la habitación, entonces ahí sí pone Daddy Yankee, Iván y sus Bam Bam, toda la música guapachosa que nos gusta a los colombianos. Claro, termina uno cantando en un bar a todo pulmón una canción de Ricky Martin y intentando ligar a alguien, güey. Yo la verdad siempre estuve muy apenado de mis gustos guapachosos y no los vine sino a aceptar y de hecho ahora los hablo abiertamente hasta cuando salí de Colombia, ¿no? Que ahora de hecho que está la época decembrina y siempre tenemos toda esta música guapachosa, pues yo preferiría estar escuchando esa música que escuchando acá el metal y la música en inglés, ¿no? Yo prefiero, en esta época al menos me da ese sentimentalismo y quiero escuchar la música guapachosa. La distancia tiene eso, la distancia tiene que uno se vuelve un poco más emocional y más desea lo que antes uno quería tener lejos. Diego, pero la razón por la que le pregunto de Daddy Yankee es que, bueno, si el tipo hizo toda esta música muy mala y todo esto, pero comparémoslo con historias como de Michael Jackson o con historias como de R. Kelly. No sé si está familiarizado con R. Kelly. No lo tengo en el mapa, pero a Michael Jackson obviamente, a Michael Jackson lo recordamos por haber destruido la vida de nuestro pobre angelito. Quién sabe cuántos más angelitos, ¿no? Aparte de Macaulay Culkin. Pero R. Kelly, la historia es que también tiene como unas muchachas que él de niña le decía, las cogió y le dijo a la mamá como yo le cuido a la niña de 13 años, pero era con quién sabe qué perversos motivos y fue a juicio, creo, y salió culpable. Una de las cosas que decían era que le gustaba orinar a las niñas. Entonces, bueno, Daddy Yankee, pues al menos yo creo que eso es más fácil de perdonar, su música y todo esto es más fácil de perdonar, pero ¿cómo hace uno para perdonar a R. Kelly o bueno, a Michael Jackson, ¿no? Porque decíamos que si podemos separar la obra del autor, ¿usted todavía escucha a Michael Jackson? Nunca lo escuché mucho, la verdad, crecí con él y creo que es un gran músico y seguramente él seguirá siendo el rey del pop, pero como persona, pues creo que sí es un ser despreciable, pero yo creo que si ponen alguna canción de Michael Jackson es bueno, solamente que lo que hizo sí es imperdonable y vuelvo a que si existe el infierno, pues que lo dejen allá. El infierno de Michael Jackson es escuchar a Daddy Yankee. Sí. Dios, gracias. De pronto ese es el castigo, ¿no? Pasar. Por toda la eternidad escuchando a Daddy Yankee. Una y otra vez que si le gusta la gasolina. Hablando de gasolina, era si le gusta la gasolina, había gente del barrio a la que le gustaba inhalar gasolina. Es una de las adicciones más peligrosas, de hecho. Bueno, muchas de estas drogas destruyen el cerebro, pero la gasolina es una de estas drogas que el daño es irreversible. Entonces, la gente se vuelve realmente loca inhalando gasolina. Bueno, algunos de esos se les notaba el comportamiento. Yo vi a mucha gente del barrio. Una vez salgo, un man de nombre Arturo, con el que de entrada no nos caíamos bien, pero recuerdo haberlo visto. Era uno de estos tipos que llegaron tarde al parche, pero era violento, ultra violento, metiéndose unas pepas y después dándose contra la esquina, literal, la esquina de una casa, dándose de topes en la cabeza con la esquina. ¿Quién ganó? ¿Ganó a Arturo o ganó la esquina? Ganó la esquina y yo dije, huevón, si este tipo es capaz de meterle un cabezazo a ese concreto, ¿cómo no me va a meter un cabezazo a mí en la cara? Oye, ¿usted se acuerda de esas anécdotas? Anécdota de bus. Tomar transporte urbano en Colombia era toda una aventura. Si a uno no le toca hacerlo todos los días, es de hecho una aventura muy divertida, ¿no? Porque
al menos en nuestra época, no sé ahora con el Transmilenio, pero en nuestra época el servicio urbano era independiente, el dueño del bus era el que conducía el bus y una de las cosas que tenía era que había mucha gente rebuscándose, es una de las cosas que Colombia tiene, mucho rebusque, le estaban vendiendo a uno algo, entonces habían diferentes tipos de cosas que le vendían el maní, que le vendían el curso de inglés, que le vendían el libro de colorear, o el libro de cuentos, o el escapulario, vendían de todo, hermano. Uno entraba al bus y salía con mercado. Y una de las cosas que se vendía cuando no había nada físico para vender era entretenimiento. Entonces había gente que tocaba la guitarra o estaba el cuentero. El cuentero que siempre utiliza la entrada, la misma entrada de todos, ¿no? Como si lo fueran a asaltar a uno. Buenas tardes. Perdón, los interrumpo, pero no quisiera volver a la cárcel modelo y tal. Y después sí canta la canción y Había cuenteros que era pues solo el cuento, pero sí había mucho de lo que usted dice, que hay una amenaza como oculta en la historia, ¿no? el antebrazo lleno de sellos de acabo de salir de la prisión y no quiero recaer. Y uno como, bueno, güey, voy a preparar ya un billete para una moneda o por aquí me bajo. Pero usted se acuerda de la anécdota de un hombre que no tuvo mucha suerte porque ese día teníamos una fiesta en Niza. Oh, ya sé qué anécdota va a contarle. Entonces cuéntela, Diego, arranque con esa y yo voy ahí dándole color a la anécdota. Íbamos para Niza a una fiesta y ya nos habíamos tomado como una botella de whisky, no sé qué, de whisky baratísimo. Y vamos llegando y nos encontramos con un guitarrista. Entonces, este guitarrista le ofrecemos un chorro de whisky, se lo toma, sí, comienza a tocar, sigue tocando, nos comienza a contar la historia de que él fue hippie, de que no sé qué, pero a su vez se ha tomado solamente un trago y comienza cada vez más a embrutecerse, a divagar y a cantar hasta que ya, sin tomarse más tragos, ya no se podía ni mover, ni levantar, ni nadie. Empezó muy inocentemente porque nosotros vimos a este tipo tocando la guitarra y en nuestra idea de vámonos de fiesta y de ser de hecho como amistosos, le dijimos al tipo, venga, le damos 10.000 pesos y usted nos canta toda la noche y estamos de fiesta. Era, o sea, en una onda muy pacífica hasta ese momento. Hasta, hasta que Enrique Llegó la idea macabra de decir, no, este tipo está borracho, nos robó. que no nos había robado nada, realmente nosotros le dimos la plata para que nos cantara, lo único fue que realmente pues él no cantó exacto porque se emborrachó inmediatamente, entonces la idea original era recuperar los 10.000 pesos, pero empezó a degenerarse la idea. A Entonces, degenerarse. Pero mire lo que pasó también, esto hay que ser claros en esto. Nosotros nos fuimos, weón. sí, nosotros nos Nosotros fuimos. nos fuimos y cuando llegó, es que era un combo grande, y cuando llegó el segundo combo dijo, ya nos devolvió el billete y lo meamos. Sí, 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 o sea, eso fue después, si nosotros ya nos habíamos ido, realmente nosotros pues creo que habíamos dado ya por perdida esa plata, lo que fuera. Claro, y a nosotros pues es que realmente a nosotros nos gustaba como pasarnos, pero ya la parte como de, la parte física era, ya nunca fue broma. Pues yo me acuerdo, Dieguín, de los Cobras, que ellos eran como unas fuerzas especiales que tenían la Policía Nacional y ellos tenían, digamos, la autoridad de irrumpir en ciertos establecimientos y yo recuerdo que salíamos a jugar billar con Juan Carlos y allá nos llegaban a cascarnos cuando no teníamos papeles y hacían lo que se les daba la gana. Ellos tenían una autoridad sobre las personas y, como le digo, en cualquier momento del día o de la noche llegaban a los establecimientos y supe que en ese tiempo se acuerda de las 170 y allá con séptima, eran sitios muy oscuros. Ellos se encargaban de desaparecer la gente. Hubo un tiempo en que había un combo. Se ponían a darse golpes, huevón, entre ellos, entre los cuatro amigos que siempre se reunían, se ponían a dar golpes. Y una vez a nuestro amigo Juanchito Nieves, que era del parche, salió a medicina legal porque casi le desprendieron la retina, casi se la desprenden, huevón. Como explicamos la semana pasada, atraques. Atraque sí con un ladrillazo, huevón. Decían las 1280 almas, rumba pesada no es rumba cualquiera, rumba pesada es mi rumba guerrera. Se me ocurre la anécdota del músico
del músico borracho, pero anécdotas de bus, muchas, weón. Nunca le pasó que ya se iba a bajar del bus y de un momento a otro usted no se podía mover ni para adelante ni para atrás. Por alguna razón quería caminar y lo obstaculizaban y usted creía que la gente se estaba moviendo y que no salían o no se bajaban. Y lo que estaba pasando es que lo tenían a usted quieto mientras lo estaban, como se dice, requisando, raqueteando, quitándole todas las pertenencias. Era una estrategia. Afortunadamente, nunca me robaron en un bus así. Lo que me pasó en un bus, esta fue la que me pasó a mí en un bus, fue que Alejandro y yo fuimos a esa fiesta de Radiónica en el centro de la ciudad. Y la fiesta acaba a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y nosotros no tenemos plata para taxi a devolvernos al barrio, porque eso, pues en ese tiempo eso era mucha plata. Pero siempre a las 3 de la mañana salía un bus que lo mandaba uno al norte. Yo creo que sí tenían plata, pero se la habían gastado, güey. Uno sí, porque siempre uno tenía la plata del taxi, pero en el momento de la fiesta se toma otra. Sí, ese era el pecado, güey. Entonces nosotros salimos allá a la 19 a coger el bus y después el tipo sabe que es gente que está en el centro haciendo sus fiestas y sus vainas, entonces el tipo no arranca de una vez, el tipo espera y nosotros pues nos sentábamos a esperar la vaina y unas personas atrás empiezan a acosar al conductor del bus, que arranque, que ya vámonos, que no sé qué más y el tipo callado, esperando. A las 3:30 que ya el bus finalmente se llena, él decide, listo, ya ahora sí salgo. Salimos el bus lleno, pero va dejando gente, y nosotros pues vivíamos bien hacia el norte, ya éramos casi los últimos, quedamos Alejandro y yo, y queda la gente de atrás que estaba acosando al conductor. El conductor para el bus, se va hacia atrás a los tipos con el copiloto y les dice, bueno, ahora sí a quién era el que estaba acosando, y empieza a darle traques de nuevo a estos tipos. Y el conductor va hacia nosotros, nos ve a Alejandro y a mí, y nos mira y nosotros estamos como, ¿será que este man piensa que nosotros también estábamos en ese cuento? Y el copiloto le dice, no, ellos no eran. Entonces, el copiloto nos dice, bájense, Alejandro y a mí. Y Alejandro y yo nos bajamos, Hola, nos vamos a morir todos. y obviamente lo que hacemos es correr y desaparecernos de la escena. Y ahorita también le salía el tema de la forma en que se conseguían las parejas o no se conseguían porque no saber descifrar las señales. ¿Alguna vez le pasó que no supo descifrar las señales y se equivocó? Yo siempre fui muy inepto en descifrar las señales, entonces cuando finalmente logré descifrarle las señales a la primera cuando era joven, entonces ella me contaba como no, yo le llevaba a mandar botando señales como desde hace un año y usted haciéndose el difícil, y yo, pero ¿cuál señal, no? Y entonces no, que es que cuando hablábamos yo me tomaba el pelo y yo decía, pero eso no es una señal, por favor. Diego, ¿a usted cómo le fue con eso de las señales? Voy a explicarlo con esta anécdota. Fuimos, creo que era su pre-prom y yo vi a una muchacha que comenzamos a hablar ahí de un montón de cosas. Bueno, a hablar era una cosa, yo comencé a hablar, a decir, bla, 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 bla. Y ella solamente asentía toda la noche. Asintió, sí, movía la cabeza y yo decía, bueno, ok, es por el ruido de la música que no le entiendo o quién sabe qué. Cuando, bueno, nos despedimos y no sé qué. Y pasaron las semanas para que se dé cuenta mi nivel de percepción. Usted me dice, huevón, es que usted se la pasó hablando en la fiesta toda la noche con la Undertaker. Y yo, ¿quién es la Undertaker? Me dijo, huevón, esa vieja es sorda. Con razón me siguió la cuerda la mayoría de las veces en la fiesta, Y un saludo al Undertaker que... que no nos va a escuchar. Y otra que me pasó similar a esa, otra vez con Alejandro, fuimos a una fiesta en la 82 y quizá esta era nuestra mentalidad de perdedores o qué sé yo. Pues empezamos a hablarle a dos muchachas, él con una muchacha o con la otra muchacha. Y una de las muchachas dice, no, tenemos que ir al baño. Y entonces las muchachas se van y Alejandro me mira y me dice, ¿qué? ¿Nos vamos? Yo así, vamos, vámonos. Y a las 3 de la mañana que se acaba la fiesta, las muchachas nosotros salimos y las vemos y nos miran con una cara de odio. Nos Sí. dejaron botadas, y porque en el momento esa no era la intención, nosotros simplemente pensamos que ya se acabó la conversación, sí, pero aparentemente pues ellas también nos estaban botando y señal.
y no la captamos. La antena tenía dificultades. Muchas dificultades. Me acordé de una de estas historias de barrio, de estos hechos ultra violentos que pasaban. Y usted no sé si se acuerde que al lado del barrio había un centro, como un pequeño edificio que se llamaba Norticentro. Atrás había como un callejón de casitas. Ahí una noche va pasando un tipo, va caminando por este callejón y se encuentra con uno de estos muchachos que eran básicamente delincuentes juveniles. El tipo va vestido con acá en México es chamarra de piel, una chaqueta de piel. Ya, y vale la pena de pronto porque explicar en México no se puede decir chaqueta, pero de pronto otro día lo explicamos. Pero no se puede decir, pero todo el mundo lo dice porque es que la gente habla así común y corriente como en Colombia, hermano. Entonces va caminando este hombre, ¿no? Bam, por ese callejón, 11 de la noche, oscuro. Se encuentra, son 4 personas que están ahí metidas. Y le dicen, qué chaqueta tan bacana. Pues eso no, lo estoy. Y se la quita. El tipo dice, uy, hermano, todo bien, no me haga nada, no me vaya a matar, déjeme ir. Lo dejan ir. El tipo se regresa con un fierro y les da plomo a los 4 que están ahí. Yo cada uno no le pega, se va. Al otro es una muchacha que yo le decía, ¿se acuerda que les conté una anécdota en la que conocía de historias que les habían disparado a gente a quemarropa en la cara? Pues bueno, esta muchacha le pegan 2 y la muchacha tiene los pómulos rayados. O sea, no sé por qué no le entraron, no sé qué pasó, no sé por qué, pero el caso es que el plomazo le raya la cara, pero no la impacta. A los otros 2, me acuerdo que uno se llamaba Cristian y el otro le apodaban la Barbie, que Cristian tenía perros pitbull a él. A la Barbie, que era un ladrón de bicicleta BMX. ¿Se acuerda que eran temibles porque cuando usted los veía y tenían el cortecito así de mesita y la gorra y el pantalón ancho y escurrido, tal, y lo alcanzaba uno y le quitaba la gorra y nadie podía hacer nada porque era la Barbie y tal. Listo. Y Cristian era un man que llevaba unos perros y tal. Entonces a él lo disparan y él sobrevive yo creo que como unos 2 meses en el Hospital Simón Bolívar, entubado y eso, y fallece al tiempo. Diego, ¿usted sabe si el tipo recuperó su chaqueta? No, después no la quiso. Está un poco agujereada. Agujería y ensangrentada, entonces ya no. O sea, realmente era más por venganza que por recuperar su chaqueta. Es que, y justo a esto ya me estaba perdiendo, iba a que habían robado a un policía. O sea, el tipo que le robaron la chaqueta era policía. Hola, soy Eduardo Arias, editor de Cultura de Cambio y defensor del televidente de Señal Colombia, y formo parte de Hora Local y también del proyecto musical de humor político y satírico Orquesta Sinfónica de Chapinero. Los invito para que escuchen de Hora Local la canción titulada Londres y, como bonus track, la versión que de esa misma canción hizo Carlos Vives. ¡Chao! Aquí Radio Australia. Media hora después de la caída de la gran nube invisible, nadie sabe qué es lo que ocurre en Europa Occidental. Radio Praga y Radio Varsovia han dado comunicados confusos y contradictorios. Casi un siglo después de haber sido fundada, la BBC de Londres ha dejado de emitir. La hora local, 1:54. Dicen que Londres ya no existe, que el planeta se está partiendo en 2. Mira esas nubes amarillas, son de ozono en descomposición. Solo buscamos alimentos, nos peleamos por botellas de alcohol. Tengo un casete de Pink Floyd y no hay pilas para mi grabador. Las paredes se derrumban donde había frío, hace calor. Estamos muy lejos de casa. ¿Quién me cura este dolor?
soy este rock and roll. Dicen que no supe de ti. Ya no se puede tomar agua. Busca un sitio que huela algo mejor. Los animales están muertos. Como siempre, no hay nada en la televisión. Las paredes se derrumban. Donde había frío hace calor. Estamos muy lejos de casa. ¿Quién me quita este dolor? Dicen que Londres ya no existe. Que una nube amarilla cubre su corazón. Dicen que mi pueblo se resiste. Que de noche en el barrio se oye este rock and roll. Dicen que Londres ya no existe, que una nube amarilla cubre su corazón. Dicen que mi pueblo se resiste, que de noche en el barrio se oye este rock and roll. Están escuchando la voz de Gaira y continuamos con las informaciones. Una misteriosa y extraña nube amarilla se acerca peligrosamente a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las autoridades y el mago de Cuecomacu aconsejan a la población usar sus sombrillas antirradioactivas fabricadas a base de bollo yuca. Mientras tanto, en la población de Ciénaga ya le hicieron canción a la famosa nube amarilla, que la población dice venir nada más y nada menos que de Londres. Escuchamos la canción en las voces de los Elvis cienagueros, esto que se llama Cipote, nube amarilla. En este momento le dicen a uno, fulano de tal acosó a sus periodistas en la sala de redacción y esa persona queda cancelada inmediatamente. ¿Usted cree que esa persona debería quedar cancelada o podemos hablar de presunción de inocencia? Nosotros como humanos o como parte de un país o como parte de su comunidad, usted da algo de su libertad, se la da al Estado en cambio de ciertas seguridades. En teoría, el Estado debería tener el monopolio de la justicia y la violencia, ¿no? En teoría, usted quiere que el Estado sea el único que administra violencia y solo la administra para defender a los ciudadanos. Entonces está la presunción de inocencia. Nosotros no vamos a dejar que el Estado nos mate a alguien o lo meta a la prisión a menos que haya un juicio. Pero últimamente con las redes sociales, el Estado ha perdido ese monopolio. Sí, bueno, ese monopolio no siempre ha sido solo del Estado, porque incluso los medios de comunicación lo tienen también. Los medios de comunicación forman opiniones y por eso en el pasado y todavía ser dueño de un periódico o ser dueño de los medios de comunicación da mucha ventaja política, porque si usted tiene manipulación de medios, usted controla las masas como quiere. La diferencia ahora es que, como lo decía usted la vez anterior, cualquiera puede armar su pequeña plataforma y si la plataforma crece lo suficiente, entonces ese tipo de personas se ven sedientas de poder y empiezan a votar juicios sin presunción de inocencia, que en mi opinión es un error. No deberíamos permitir cancelar a nadie hasta que haya habido un juicio, ¿sí? Deberíamos hacerlo con más cuidado, no solo por defender los derechos del posible acusador, sino también para defender los derechos de las posibles víctimas, porque lo que puede pasar es que si a usted lo acusa y en 3 años resulta que la persona que lo acusó tenía una vendetta contra usted, entonces usted sale libre, pero no se le empieza a creer a las víctimas, porque entonces van a decir, no, y si es una vendetta. Lo que quisiéramos que pasara es que hubiera un juicio en todas estas situaciones en lugar de proceder a las cancelaciones. Esta es una herramienta política, esto es la cancelación. Justamente voy a eso porque es que sí hemos tocado el tema de la presunción de inocencia, porque es que tiene varias raíces. Entonces, digamos, una es
en el movimiento Me Too, que fue uno de los que utilizó esto, movimiento feminista, ellos toman un lema, yo te creo. Entonces cualquiera que levantaba la voz, era yo te creo. ¿Usted no cree que antes del yo te creo es o debería ser yo te escucho? La gente decide ciertas palabras precisamente porque es una propaganda, ¿no? Y entonces tiene que elegir ciertos contextos que hace que la gente salte del escucho, que es yo voy a ponerle cuidado a su acusación, al te creo, que es yo ya juzgué que la otra persona es un culpable. Y está a favor de lo que utilizan, de estos métodos que utilizan como el scratch. No sé qué es el scratch, Diego. Una persona está comiendo en un restaurante, se levanta alguien y le comienza a decir, usted que abusó o golpeó a fulanito de tal, violó a 100 personas y tal. Este método lo utilizan no recuerdo exactamente en qué época, en la Argentina, para a esas personas, a esos tipos que habían, a esos militares que habían desaparecido gente en su momento, fueran ante la justicia, o por lo menos que la gente se diera cuenta que estaban comiendo al lado de un tipo que había secuestrado o que había mantenido a personas desaparecidas o había torturado a personas bajo la dictadura militar argentina. Pero esto se volvió un método para que a cualquier persona delante de su familia le digan, miren, usted está comiendo al lado de un violador. Pero, ¿cómo saber eso? Y esto ha generado un montón de suicidios de personas que una vez rota su presunción de inocencia, su buen nombre, pues como dicen por ahí, a quien le cae eso, ese estigma, no tiene regreso. Entonces, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve esos métodos? Me parece que es un método bajo, es como en Colombia tener chepitos, ¿no? No sé si recuerdas los chepitos, que era una persona que tenía una deuda y le mandaban al chepito a cobrarle la deuda, ¿no? Entonces, me parece un método bajo. Si yo quisiera hacer un movimiento político, que no es mi intención, o si quisiera luchar por una causa política, sería el método que yo no usaría. Obviamente entiendo que son métodos por la impotencia que genera que el sistema judicial no haga nada con respecto a las causas. Lo entiendo perfectamente, a la causa feminista, a toda esta violencia en contra de las mujeres, tal cosa, pero no es una violencia solamente contra las mujeres, es una violencia en general contra todos. Solamente que ahora que digan que a usted lo violentaron, que a usted un policía lo agarró por el pelo o lo calvió, como en la época que nos tocó a nosotros, que era la policía haciendo eso es como si se hubiera olvidado que nosotros los hombres también pasamos por ese tipo de cosas. Pero bueno, no es una cosa de hombres y mujeres, es una cosa de justicia en general, porque va gente y para en la cárcel. Y 10 años después, no, este hombre es inocente. Se comprobó que no. Pero usted ya perdió 10 años de su vida dentro de una cárcel, demostrando su inocencia. Y la otra persona, bien, gracias, no pasa nada. No sé si usted, yo recomiendo un documental, que no estamos en la sección de las recomendaciones, que se llama Presunto Culpable. Es mexicano y es justamente de esos jóvenes, de un muchacho que está en la calle, creo que es un artista callejero. Llega la policía, lo mete a la cárcel y creo que pasa 10 años dentro de una cárcel porque es su testimonio versus contra el de un policía, y el policía lo quiere, no va a cambiar el testimonio. Entonces yo creo que debemos creer y debemos crear un proyecto de inocencia, un proyecto en que la gente pueda demostrar y no irnos como, claro, dentro de los hombres, es una obviedad lo que voy a decir, pero dentro de los hombres, claro que hay violadores y claro que hay asesinos y claro que hay secuestradores. Lo que no se puede generalizar es que todos los hombres, que es como una consigna que ahora nos cae encima. Sí, es ridículo, es como decir todos los colombianos son narcotraficantes. O sea, esas generalizaciones tan radicales son muy problemáticas. El ejemplo del documental que usted pone es un abuso del Estado, pero la cuestión es qué tal los que no van a la cárcel, los que son cancelados, no van a la cárcel, entonces no hay ni siquiera herramienta legal para esta gente. Y después, de pronto, en 5 años, resulta que no, que la persona no tuvo ni siquiera juicio. Y se quedan cancelados y cancelados ya están. Y es así. Es que ese rumor mata gente. Ese es el problema. Y hay otra cosa que usted menciona, es que se entiende que la gente usa estas estrategias precisamente por la desconfianza que se le tiene al Estado. Si el Estado triunfa, si es un buen Estado
y usted tiene confianza que va a haber justicia por parte del Estado, usted no tiene necesidad de hacer estas cosas, de ir a gritarle a la gente violador o este tipo de cosas. Pero si no hay confianza en el Estado, la gente tiene que recurrir a estas estrategias bajas. Entonces también hay un punto ahí para ver que la cuestión no es tan sencilla. Es de alguna manera similar a lo que hablábamos sobre la gente no creyéndole a la medicina, ¿sí? Esta gente que no le cree a la medicina lo hace porque la medicina lo ha decepcionado de alguna manera. Entonces, por ejemplo, tenemos las comunidades de color que han hecho experimentos con ellas en el pasado, que les inyectaron sífilis. Esto se sabe, el gobierno americano se disculpó. Le inyectaron sífilis a gente de color solo para ver qué pasaba, a ver cuánto podía durar una persona con sífilis sin tratamiento. Entonces, cuando esta gente les dice, no, es que vamos a ponerles vacunas, es natural que cuestionen la cosa, que dicen, bueno, ¿y yo cómo sé esto, que no me van a poner algo, ¿no? Entonces, la desconfianza del Estado también tiene un papel ahí importante. Sí, claro, claro, justamente le iba a preguntar si era descabellado pensar que un montón de gente poderosa había conspirado en algún momento contra la gran masa. ¿De qué manera? De muchas maneras. No sé, el pretexto que utilizó el gobierno de George Bush Jr. es que hay armas químicas utilizadas por Saddam Hussein. Hussein sale y dice, no tengo nada de eso, es una conspiración. Y el gobierno de Estados Unidos, no, es una guerra contra el terror, tal, y van allá. Y no recuerdo qué organización dice, no está comprobado que Irak tenga esas armas, pero aún así no hicieron nada. Entonces, ¿cómo no creer que hay grupos poderosos que han conspirado por sus intereses contra la gran masa, contra el pueblo en general? Este tema es otro tema que yo creo que sería bueno expandir porque si muchas de estas cosas son teorías de conspiración hasta que se comprueban. Esto, lo que le contaba con la sífilis a la población de color, también por un tiempo creían, no, eso es conspiración, nosotros no hicimos esto, hasta que ya la evidencia es tan grande que no lo puede negar. Lo de las armas de destrucción masiva. Entonces se pone en el contexto de la guerra contra el terror cuando Irak no ha cometido ningún acto terrorista hasta ese momento en los Estados Unidos, como los actos terroristas fueron cometidos por el grupo Al-Qaeda y por otros grupos, pero Irak no está metido en ese cuento, pero lo meten en ese cuento porque son como de la misma zona y todo esto. De hecho, esto es totalmente conspiranoico lo que voy a decir a ellos, pero a ellos no les importan las torres gemelas. De hecho, ellos van por el petróleo. Ellos dicen, esta es la excusa para ver no por ellos. Bueno, otro dato que se conecta con algo que pasó esta semana, que se murió Henry Kissinger, ¿no? Eso, gracias, Daddy Yankee. Haz tu trabajo. Sí, de la manera por la que lo pongo es porque él es uno de los que propone esto de acusar a Irak de las armas químicas. Hay mucho tema ahí para hablar y la cuestión es cómo hace uno para evaluar la información, no dejarse llevar, porque también hay teorías de conspiración que son cucú, que están locos, ¿sí? Entonces ahí le toca a uno pensar y armarse su propia opinión. Y en muchos casos, la mejor opción para mí es no tomar una posición. Porque, por ejemplo, bueno, nosotros estamos hablando acá de Irak y la verdad yo no conozco, me pongo a pensar, bueno, de pronto sí conozco a un par de gente de Irak, pero no he estado allá, no sé cómo es la situación allá. Que vaya al país a la guerra o no me afecta y la verdad es que no entiende el problema lo suficiente. Entonces a veces es mejor al menos reconocer, oiga, yo no entiendo esto lo suficiente para formarme una opinión, en lugar de escuchar a dos pelagatos como usted y yo decir, no, es que Diego dijo que esto era conspiración, entonces es conspiración. A veces lo mejor es decir, sabe que no sé lo suficiente para tomar una opinión. Claro, pero yo me remito a los hechos. Una organización que no sé si es la OTAN o la OEA o que son las que nos regimos nosotros, o sea, fueron creadas justamente por eso, o sea, su opinión es fundamental justamente para evitar un conflicto, pero cuando lo hace una potencia que rige nuestra manera de pensar o la manera en que funcionan las cosas, como lo es los Estados Unidos, entonces esa organización guarda silencio y se retira y nadie es capaz de hacer nada. Ese es un hecho. Y el otro comprobado es que efectivamente Saddam Hussein no tenía armas. Entonces es una conspiración. Sí, en ese ejemplo la cuestión es más clara y porque ya tenemos 20 años de historia para ver qué fue lo que pasó. Exactamente, o sea, mirándola es cuando uno dice, bueno, con retrospectiva, es.
Obviamente usted es un periodista, usted ha hecho su investigación, usted la está compartiendo con su audiencia, pero lo que yo le propongo a la audiencia es que a cualquiera, sea usted o sea el que está en la televisión, haga el trabajo, métase en Google, mire qué fue lo que pasó. Y obviamente con hechos que son hace 20 años es mucho más fácil porque ya tenemos una historia más clara de lo que está ocurriendo. Pero de las conspiraciones que están saliendo en este momento, es mucho más complicado hacer ese trabajo de decidir cuál es el punto de vista correcto. Y si usted no tiene el tiempo de revisar los hechos, no repita como loro lo que alguien le está diciendo. Yo creo que en medio de todo, que la llamada que hace este podcast en esta sección es una llamada al pensamiento crítico. Perito, ¿alguna cosa para recomendar musicalmente para esta semana? Quiero volver a las raíces de música colombiana, porque como le digo, yo no tuve la oportunidad de expresar mi espíritu guapachoso por miedo a ser juzgada, que dijeran que yo no era rockero de verdad. Entonces quiero poner una música guapachosa ahí, y además la raíz de la música colombiana, que si uno se pone a pensar, no hay nada más colombiano que el vallenato, que además sí una cultura muy punk cuando uno mira lo que hace el vallenato. Y otra parte que tiene tanto reconocimiento, pero también me parece que realmente es muy colombiano, es la música carranguera. Entonces voy a decirle a los oyentes que si pronto nunca lo han escuchado, pero si quieren darle una oportunidad a Jorge Velosa, que escuchen alguno de sus álbumes. Tiene incluso uno con la Filarmónica, que son sus canciones clásicas. Y de pronto ahora que lo escuchen con otro espíritu, ¿no? Porque eso de nuevo es música que muchas veces nosotros miramos como muy por encima y decimos, no, esto es muy, muy de pueblo, pero pues escúchenlo. No, al maestro Jorge Velosa, uno de los grandes. Y efectivamente, sí, ese vallenato que se hizo, ese vallenato al lado del río Sinú, espectacular, espectacular. Mi hermano siempre me ponía una canción que se llama de los hermanos Zuleta, mi hermano y yo. Yo escuché vallenato demasiado tarde, pero es una época justamente para recordar eso, esas canciones y esas tonadas y ese sentir. Listo, Pedrito. ¿Qué recomendación de alguna serie, alguna película para ver? Una otra película que me parece que vale la pena revisitar de los 90, un clásico, Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Entonces, además que quiero dejar como la idea de picar a la gente un poco, que vamos a hacer una parte en la que hablamos de el cine de los 90, y entonces ahí podemos empezar a hablar de todas estas y la influencia que tuvo en muchas cosas. Perfecto. Yo los dejo con una serie, 30 monedas, hecha por o dirigida por Alex de la Iglesia. Está en HBO, es del año 2020. Diego, y tiene una segunda temporada que acabó de salir este año, ¿verdad? Una segunda temporada, no la he comenzado a ver, pero tiene a un mega actor, Paul Giamatti. No, con Paul Giamatti. Que Oh, espectacular, de esos actores que la semana pasada, o en algunos capítulos pasados, hablamos de actores de carácter, actores secundarios para acá, y es, no, espectacular. Ese tipo tiene una película como American Splendor, que es espectacular. Espectacular. Entonces, eso. Y los dejo con el Doolittle de Pixies, 1989, producido por Jill Norton. Esas son mis recomendaciones para esta semana. Y para todo aquel que esté pasando por momentos duros, por momentos de oscuridad, siempre llega la luz. excelente, entonces dejemos a la gente con la segunda cápsula de cine. Y de nuevo, gracias a Mariluz Rangel por hacer esta cápsula gratis, que Dios se lo pague, porque nosotros no podemos. Llegamos a la cápsula de cine colombiano. Y bueno, para quienes hicieron la tarea, por ahí revisaron el documental de los Acevedo, vamos a hablar de ellos en esta pequeña cápsula. No sin antes mencionar, antes de que por ahí me aleguen, que no estoy hablando de un personaje también muy importante en nuestra historia del cine, que es don Floro Manco. Este hombre fue un inmigrante italiano que también se instaló, pero hacia el lado de Barranquilla, y él logró cosas importantes para mostrarnos esa esencia de nuestra Colombia también allá en la costa. Mostró muchas cosas de esta cultura que, bueno, nosotros llegamos a conocer también gracias a ese cine en su momento, ¿no? Entonces es importante mencionar que él hizo el documental autónomo en 1914 del Carnaval de Barranquilla, que eso fue un boom bien importante para nuestra historia del cine colombiano. Ahí les dejo ese dato. Y continuamos hablando de nuestros hermanos Acevedo. ¿Qué pasa con ellos?
Su padre, el señor Arturo Acevedo, él era dentista, pero se enamora de este aparatico que llegó. Él se enamora, él le gusta mucho el teatro y cuando llega pues el cine, él le encanta esto y le inyecta toda esta pasión del teatro y del cine a sus hijos, Gonzalo, Álvaro y Armando Acevedo, quienes por amor al arte le metieron la ficha a todo esto de hacer cine como tal. Entonces empiezan ellos en esta tarea difícil, porque cuando se trabaja por amor al arte y más aquí en Colombia, esto es difícil. Entonces vemos un padre dentista que se pone a hacer teatro nacional. Pues no, eso era la locura. Eso todos los amigos le decían, usted a qué está jugando, hombre, está loco. Y pues cuando el hombre ve esta cámara de cine realmente le queda dando vueltas la cabeza, le enloquece con la idea del cine y empieza esta familia a trabajar en la industria del cine colombiano en su momento. Duraron de 1920 a 1955 tratando de lograr la primera industria del cine en el país. Esta gente que no hizo argumentales, documentales, películas institucionales, hicieron de todo porque realmente les encantaba esto del cine. Y además pensemos en los montajes, porque ellos hicieron, no sé, la Guerra del Perú, y entonces, pues, ¿de dónde en Colombia se ponen a montar un avión? No, cogían películas de 35 milímetros, escenas donde estaban los aviones, luego cortaban, hacían el montaje con el capitán del avión y lograban grandes producciones a través y con las uñas, que es lo otro, ¿no? Bueno, no, esta gente le tocó asociarse con los que mencionamos anteriormente, los Di Domenico, con otro Gonzalo Mejía, con Cine Colombia y hasta con la Metro para lograr hacer lo que querían hacer, porque realmente ellos solos nunca pudieron generar la industria que querían. Siempre les tocó buscar ayudas por un lado o por el otro, porque el dinero tampoco era que lo hubiera, ¿no? Ellos tenían, para lograr lo que hicieron, pues tenían, pero para hacer cine realmente en Colombia era muy difícil. Entonces les tocaba buscar este tipo de asociaciones, intentaron crear su propia empresa, pero no, definitivamente no lo lograron. Esta gente lo intentó todo, pero no lograron hacer la industria ellos solos. O sea, los contrataron en Perú, en Venezuela, fueron muy reconocidos, pero finalmente lo que yo les digo, esto de trabajar por amor al arte en Colombia es muy berraco, muy duro. O sea, les tocaba trabajar en bateas, ¿sí? Secaban los negativos como en tanques de madera y les tocaba trabajar con lupa. Ellos no tenían ni moviola ni nada, no, les tocaba tijera, mano, eso era una cosa difícil de hacer en su momento, pero lograron, o sea, lo que lograron con lo poco que tenían fue muy, muy, muy bueno. Es que incluso recuperaron trabajos de ellos con película pasada, o sea, es increíble que todavía se puedan ver estas películas. Entonces, pues, lo de esperarse, llega al mercado extranjero y realmente los ahoga, es una cosa triste, aquí en Colombia pasa, ¿no? Que por más que se esforzaron, como que lo que logran es muy meritorio, pero pues hasta ahí llegó. Sin embargo, pues nos dejan una cosa buenísima para Colombia. Gonzalo muestra la primera película parlante, cuentan que era una persona muy alegre, que siempre hizo todo como con mucha energía, y pues sí, el resultado está en todas las cosas que lograron dejar, ¿no? En 1955 nace su última producción, pero para entonces habían revelado ya más de 3.000 millones de pies de películas. Eso es un jurgo de cine para ese momento, eso es todo un logro. O sea, es la historia del cine colombiano. Está lleno de días de gloria y largas jornadas también catastróficas, pero bueno, ahí están. Y bueno, ya para finalizar, yo voy a recomendarles una película colombiana que de una u otra manera, yo siendo una pimpollita, pues inspiró, fue muy bonito ver La Estrategia del Caracol. Si la encuentran por ahí, avísenme de dónde para repetirla. Esto fue ¿Qué video? Escúchenos cuando tenga tiempo. Y si nos quiere apoyar, hágalo sin mente. ¿Qué video? Es una producción de Zoofilia Controlada. Música y mezcla del maestro Maximiliano Ruiz. Idea y conducción, Pedro Rangel y Diego González. Gracias por escuchar.